Buenas tardes, quiero bendecirlo en esta hora con la poderosa palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y los quiero bendecir en el libro de Romanos capítulo 8, versos 1 en adelante, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Damos gracias a Dios por su poderosa palabra. Amados, esto me hace recordar mucho el tiempo de la muchachada cuando estábamos en el hogar y se establecían normas como de que si no llegábamos temprano a la casa y se cerraba la puerta, acontecían dos cosas: una, que nos daban una buena paliza, o dos, que sencillamente nos dejaban afuera. Pero esto traía orden a nuestras vidas, y es que es algo de lo que quiero hablar un poco, y es el orden que trajo la ley del Espíritu a la vida de cada uno de los que hoy hacemos parte del cuerpo de Cristo. Porque es que sin Cristo vivíamos una vida bastante desordenada. Entonces miremos qué le está enseñando Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. Empezando, pues, esta es una carta que Pablo les escribe a los hermanos de la iglesia de Roma. Hermanos que Pablo no conoce, porque es una iglesia que Pablo no fundó. Pablo no había fundado la iglesia de Roma. Posiblemente esta iglesia fue fundada por algunos de los que asistieron al discurso de Pedro, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Pero Pablo escribe esta carta desde Corintio. Pablo tenía un propósito, y era el recoger una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Pero Pablo también quería visitar a los hermanos de la iglesia de Roma. Por eso Pablo se presenta con esta carta y les empieza a dar unas enseñanzas doctrinales a ellos, porque el plan o el fin de Pablo era visitar a los hermanos. Ahora, ¿de qué les está hablando Pablo a ellos? Pablo les está hablando de que la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y por ende de la condenación. O sea, el único que los podía librar a ellos era el Señor Jesucristo. Y por eso tenían que acogerse ellos a la ley del Espíritu para poder ser libres de la ley del pecado. Porque de acuerdo a la ley de Moisés, ninguno de ellos iban a obtener salvación. Recordemos que la ley de Moisés solamente se dio para mostrar el pecado del hombre, pero la ley de Moisés era débil para darle restauración o rescate al hombre de la condenación eterna. ¿Sí? Entonces quiero que miremos esta parte aquí, porque entendamos algo. Aquí en Romanos 6:6 también nos dice, miremos lo que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ahí quiero que miremos ahora, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el cuerpo del pecado sea destruido para que no sirvamos más al cuerpo del pecado. Porque siempre y cuando sirvamos al cuerpo del pecado, que es lo que Pablo les está diciendo, la ley del pecado siempre los va a dominar y los va a gobernar, porque al servir al pecado, entonces la ley del pecado está vigente y deben someterse a aquella ley. Ahora, esa ley, ellos no podían librarse de esta ley del pecado, sino que el único que los podía librar era el Señor Jesucristo. Entonces miremos, y no solamente los libra de la ley, sino también de la condenación eterna. Ahora, acá en Juan, podemos ver en el 8:34, aquí en Juan, y vamos a ver lo que dice Jesús. Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, el ser esclavo del pecado no beneficia en nada a una persona redimida, porque ya una persona redimida, su cuerpo tiene que estar, el cuerpo del pecado tiene que estar muerto y destruido, ¿sí? Porque todo el que practica pecado se hace, ¿qué? Esclavo del pecado. Entonces, si ya estaban en Cristo Jesús, tenían que apartarse del pecado, tenían que dejar de lado el pecado. Aunque tuvieran sus mismos cuerpos físicos, ya no podían prestar estos cuerpos para el pecado. Ninguno de ellos podían prestar sus cuerpos para el pecado, porque el fin de todo esto sería, ¿qué? La muerte. Entonces, por eso Pablo les está hablando a ellos, ¿sí?, que no podían someterse otra vez, ya estando en Cristo, al pecado, porque el fin sería para ellos muerte. Entonces miremos que el dedicarse a la ley del pecado, someterse a la ley del pecado, lo único que conlleva es a una condenación eterna, ¿sí?
Y Pablo no quiere que ellos estén condenados porque ya están en Cristo Jesús y quiere que vivan de acuerdo a la libertad y a la ley del Espíritu. Porque no crean, amados, es una bendición el estar hoy en Cristo Jesús. Y miremos algo. Ellos tenían que desechar también su mente carnal. Por eso acá en el libro de Gálatas, ¿sí? Para que entendamos, cuando la ley del pecado está obrando en una persona, y casi siempre lo vemos decimos nosotros, casi siempre lo vemos es en aquellos que no han aceptado a Cristo. Pero es que Pablo aquí le está hablando a creyentes. En creyentes que a veces se refleja esto, la ley del pecado. Ley que está abolida en el creyente y la vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se manifiesta la ley del pecado? Vemos en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué no van a heredar el reino de los cielos? Porque dice Pablo, porque la ley del pecado está operando todavía en algunos que dicen haber tenido del Espíritu y todavía opera la ley del pecado. Entonces, siempre y cuando la ley del pecado, algo que estamos hablando que es espiritual, pero vemos que se manifiesta de forma física, ¿a través de qué? De cada obra de la carne. Por eso Pablo quiere que ellos vivan de acuerdo al Espíritu, porque ya han sido libertados de la ley del pecado. Pero miremos entonces esta parte. La ley del pecado, ¿sí? Siempre va a estar ahí en aquellos que desean prestar su cuerpo para pecar y volverse esclavos del pecado, aún estando ya en Cristo. Recordemos que cuando nosotros aceptamos al Señor como Salvador, automáticamente viene de la presencia de Dios su Espíritu en nosotros. Él no lo deja para 2, 3, 4 días, sino que automáticamente reconocemos al Señor como Salvador, entonces viene el Señor, viene el Espíritu de Dios a nosotros, ¿sí? Y por ende, entonces Dios viene a ayudarnos a nosotros a través de su Santo Espíritu para que seamos libres de la ley del pecado. Miremos entonces acá en Romanos, ¿sí? En el capítulo 6, versos 21, hace una pregunta, dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, de nuestra vida pasada. ¿Qué de bueno hay de eso? ¿Qué de bueno había de eso? ¿Qué de bueno había de prestar nuestro cuerpo para el pecado? Entonces, estando ahora en Cristo Jesús, ya no podríamos prestar nuestro cuerpo para el pecado. Les voy a mostrar por qué. Les dije que Pablo está hablando aquí de la ley del Espíritu, la ley del pecado que produce muerte y la ley de Moisés. Entonces, miremos esto tan sencillo que Pablo les está diciendo aquí a ellos. Miren, usted la ley de Moisés no lo podía librar del pecado, porque la ley lo que le mostraba a usted era sus culpas, ¿sí? Y lo que lo llevaba era a condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Ok. A ustedes lo que los puede librar del pecado es la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu los va a llevar a ustedes y los va a justificar delante de la ley de Moisés para que puedan cumplir con la ley de Moisés. Pero es a través de ¿qué? De la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos refleja a nosotros el amor de Dios. Es a través de Jesucristo que somos capacitados nosotros. Escuchen. Primero, para cumplir con la ley de Moisés. Segundo, para que la ley del pecado sea abolida en el cuerpo de cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo. Y por eso Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, los que ya son libres de la ley del pecado, el cual domina y gobierna la carne, sino que andan conforme al Espíritu, o sea, conforme a la ley del Espíritu, los que son guiados por Dios. Y miro esto y en el versos 3 podemos mirar algo de lo que Pablo está enseñándole a los hermanos de la iglesia de Roma. Dice, porque lo que era débil era imposible para la ley, ¿sí o no? Ajá. Por cuanto era débil por la carne. Entonces, para la ley era imposible darle rescate o restauración al hombre de su pecado, ¿sí? Y de sus propias, ¿qué? Concupiscencias. ¿Por qué? Porque nosotros practicábamos por naturaleza lo que era pecado. Y aún nosotros mismos no podíamos controlar nuestros deseos de pecar.
Y la ley tampoco nos ayudaba, la ley de Moisés tampoco nos ayudaba a nosotros para controlar estos pecados, sino que al contrario, lo que hacía era mostrarnos que nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestra vieja manera de vivir, lo que hacía era alejarnos cada día más de Dios y llevarnos a nosotros a una condenación por el pecado, porque recordemos que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces miremos lo que sigue diciendo. Entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo en las mismas condiciones que nosotros, en la misma debilidad que nosotros, pero sin relación con el pecado, para que Él pudiera, por causa del pecado, porque es que no podíamos ser libres del pecado, porque hay una ley que estaba gobernando, si era la ley del pecado que estaba gobernando a la humanidad, y por tanto no podíamos ser libres de la ley del pecado. Tenía que venir alguien mayor, una ley mayor. Entonces vemos que Dios toma a su Hijo Jesucristo a causa del pecado y lo hace semejante a nosotros. Dice que Él se humilló, ¿sí? Dice que tomó forma de hombre, pero ¿con qué fin? ¿Con qué propósito Cristo hace esto? Cristo lo hace con el propósito de librarnos de la ley del pecado. Entonces miremos, ¿con qué fin lo hace? Para que Cristo condenara en su carne el pecado. O sea, el pecado quedó condenado en la carne de Cristo, para que los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, vivamos de acuerdo a la justicia de la ley, ¿sí?, que se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siempre y cuando nosotros estuviéramos bajo la ley, amados, del pecado, no podríamos acercarnos a Dios. No tendríamos redención, no tendríamos justificación, porque la ley de Moisés no nos podía justificar, y es lo que Pablo les está explicando a los hermanos de la iglesia de Roma. La ley de Moisés no los podía justificar. Lo único que los podía justificar era la ley de que del Espíritu, el amor de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios por amor entregó a su Hijo, amados, para poder darnos restauración, para podernos rescatar, para podernos librar de la ley. Escuche, la ley, una norma, donde Dios es el legislador, una norma en la cual sabemos que el pecado fue condenado en la muerte, ¿sí? Y sabemos que este cuerpo era cuerpo de ¿qué? De pecado para muerte. Pero Dios utilizó, ¿sí? Dios tomó a su Hijo y lo hizo carne para librarnos de este cuerpo que era de pecado para muerte, para que sea libre del pecado para vida eterna. Por eso Dios, a través de la ley del Espíritu, que es el amor de Dios, sí, reflejado a través de esta ley, vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, pero Pablo está diciendo que es para los que están en Cristo. Sí, amados, porque a veces decimos que estamos en Cristo, pero nuestra obra no refleja en nosotros el fruto del Espíritu. A veces decimos que estamos en Cristo, pero parece ser que la ley del pecado no quedó abolida en nuestras carnes. Parece ser que todavía en nuestro actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestro caminar, en nuestro andar, se reflejara un gobierno de la obra del pecado, cuando Cristo abolió, destruyó el pecado en su carne. Ahora, todos los que estamos en Cristo Jesús, amados, para nosotros el pecado está destruido, porque Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario. Solamente aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador son los que todavía están bajo la ley del pecado. Y es aquí donde quiero mirar un poco esto. Que el que no está bajo la ley del Espíritu, para que el pecado sea abolido en él, amados, está bajo la ley del pecado. Y el que está bajo la ley del pecado, automáticamente se le presenta la ley de Moisés. Porque es que la Escritura dice que nadie tiene excusa delante de Dios. Y si yo no he sido justificado por la ley del Espíritu, la ley del pecado no me va a justificar. Pero entonces tiene que haber algo que me dé a entender a mí, que es que yo estaba siendo gobernado por el pecado y que ese pecado mío merece un castigo. Ahora, no es la ley del Espíritu. Entonces, ¿qué va a aparecer? La ley de Moisés, que es la que me va a determinar a mí, me va a decir, mire, es que usted, como no se acogió a la ley del Espíritu, o sea, como usted no aceptó a Cristo como Salvador, como usted no quiso vivir como nueva criatura en Cristo Jesús, como usted se olvidó que es que cuando Cristo fue a la cruz, ahí Él abolió el pecado en su carne y por lo tanto el pecado no lo podía gobernar, sino que usted por su propia voluntad y su propia concupiscencia se sometió al pecado. Entonces usted quedó bajo la ley de ¿qué?
del pecado y bajo la ley de Moisés, que es la ley que lo va a juzgar y le va a mostrar a usted lo que son sus malas acciones. Ahora, somos bienaventurados, amados, los que por la misericordia de Dios hemos decidido aceptar a Jesucristo como Salvador, para que la ley del Espíritu nos haya libertado y haya abolido en nosotros la ley del pecado. ¿Por qué somos bienaventurados, amados? Porque es que ya no vivimos para muerte, vivimos para vida. Pero es que debemos reflejar que nosotros estamos viviendo para vida y no para muerte. Miren que Pablo sigue diciendo acá en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? El pecado ha sido condenado en la carne, o sea, ya está abolido. Y si está abolido, ¿por qué nosotros tenemos que seguir pensando o tenemos que tener todavía nuestra mentalidad como si todavía estuviéramos sin Cristo? Hay muchas personas que todavía, amados, habiendo aceptado al Señor, parece ser que no se refleja en ellos eso que dijo por allá el Señor en el libro de los Hechos: arrepentíos y convertíos para que venga pues de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Parece ser que todavía no hay un arrepentimiento y una conversión. Pero quiero que sepamos que es que ya el pecado en aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, amados, está destruido. Por eso nosotros hoy, cuando fallamos, tenemos a Cristo como abogado, porque Él nos ha librado de esa ley. La ley del amor, la ley del Espíritu, que es mayor, nos libró de la ley del pecado y por ende de la condenación. Entonces, de nada nos sirve a nosotros, amados, vivir otra vez de acuerdo al pecado. Miren lo que Pablo pregunta hace una pregunta que en Romanos 6:21 dice: porque qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas, ¿qué es? Es muerte. Porque éramos esclavos del pecado, ¿sí o no? Y éramos libres de la justicia. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, somos esclavos de la justicia y libres del pecado. Entonces, las cosas que nosotros vivíamos antes, ¿qué bueno dejaron en nuestra vida? Lo que nos produce hoy son vergüenza en Cristo Jesús. Entonces, estando hoy libres del pecado, no podemos someternos otra vez al pecado. Al contrario, vivamos vidas plenas en Cristo Jesús. Vivamos vidas libres en Cristo Jesús. Y es que tenemos que vivir libres para el Señor, amados. Ya el pecado no nos puede gobernar, ya el pecado no nos puede dominar, porque el pecado fue abolido, escuchen, abolido en la carne de Cristo. Y por tanto, abolido el pecado, abolido la ley del pecado, hermanos. Y hoy vivimos, ¿por qué? Nosotros no vivimos por la ley de Moisés. Nosotros hoy vivimos bajo la gracia de Dios. Nosotros hoy hemos sido justificados por el amor de Dios, por el amor que Dios le ha tenido a esta humanidad. Entonces, seamos agradecidos con ese sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo para librarnos a nosotros de la ley del pecado. Ahora, no podemos decir, sí, gloria a Dios, aleluya, bendita sea la gloria de Dios. No podemos decir, amados, que entonces nosotros vamos a estar otra vez en condenación, no. A veces miramos que muchas personas que conocen la Escritura, amados, y lo digo con mucho temor, se justifican y sacan textos de contextos, amados, para poder justificar que todavía no han querido abandonar su pecado y todavía la ley del pecado los gobierna. Mire, podemos sacar este texto de contexto y lo voy a tomar así. El mismo Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si nosotros vemos en nuestros tiempos, en estos momentos, sacándolo un poquito de contexto, mire, es que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer porque igual mi vida es mía, yo con mi vida hago lo que quiera y a mí nadie me va a condenar porque lo único que condena es Cristo. Usted no es quien para juzgarme, lo único que me puede juzgar es Cristo. Pero, ¿de qué manera estamos viviendo? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Se está reflejando el fruto del Espíritu en nuestras vidas? ¿Se está reflejando que nosotros hemos muerto a nuestras pasiones y deseos y concupiscencia y estamos viviendo de acuerdo a la libertad a la que Cristo nos ha llamado? Porque, amado, la Escritura dice que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre.
Entonces no podemos sacar a veces la Biblia de contexto para justificar lo que tiene justificación, porque nadie se puede justificar delante de Dios. Pongamos otra vez el texto en contexto y miremos que no hay una justificación. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No van a condenación quiénes? Los que no viven conforme a la carne, conforme a sus deseos, a sus concupiscencias. Los que no andan dándole espacio, ¿sí?, a las obras de la carne, y las leímos en Gálatas. Entonces, para que no pueda haber condenación en nuestras vidas, amados, y podernos librar de la ley del pecado, tenemos que someternos a la ley del Espíritu. Porque, amados, ahí mismo Pablo lo dice, la ley del pecado lo que trae es muerte. Muerte tanto espiritual, amados, como también puede traer la muerte física. Y es que Dios no quiere que el hombre sea condenado, no. Si el plan redentor de Dios fue darle salvación al hombre. Pero muchos hoy vienen a los caminos del Señor, amados, y quieren seguir viviendo como esclavos. No, tenemos que vivir como libres. Libres como que en Cristo Jesús. ¿Libres de qué? Del pecado, pero esclavos de Cristo. Y un esclavo no se gobierna. Un esclavo lo gobierna su Señor. Y si nosotros somos esclavos de la justicia, entonces tenemos que vivir en rectitud. Y es que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar a nosotros a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, amado. El Espíritu Santo es el que nos va a capacitar a nosotros para tratar de agradar a Dios. Recordemos esto, amado. Y sigue diciendo acá en el 8:6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Perdemos el tiempo, amados, en dejarnos arrastrar por el sistema, por todo lo que nosotros vivimos, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, borracheras, orgías, mentiras, embriagueces, enemistades, pleitos, iras, contiendas, todas estas cosas que solamente son obras de la carne. El dedicarnos a darle gusto a nuestra carne, amados, lo único que trae en nosotros es muerte, condenación, separación, enemistad con Dios. ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a la carne? Muchas veces hacemos las cosas por agradar a los que están en nuestro entorno, en nuestro medio, ¿sí? Muchas veces nos avergonzamos de decir que somos cristianos. No, amados, nosotros hemos sido libertados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para no vivir en esclavitud, ni física ni espiritual, sino en libertad, porque para eso Dios nos ha libertado, amados. Recordemos que Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, amados. Ya tenemos que dejar la carnalidad, tenemos que dejar la mente carnal atrás y vivir como ¿qué? Como hijos de Dios, vivir nosotros como personas redimidas y lavadas por la sangre de Cristo. Mire, estos tiempos que estamos viviendo, amados, son tiempos bastante difíciles, pero parece ser que estuviera operando, amados, sin motivo de ofender, estuviera operando en muchas personas, entre comillas, cristianas, estuviera todavía vigente esta ley del pecado, la cual fue abolida. Amados, fue abolida, no existe. Fue abolida en la carne de Cristo, pero no existe ¿para quién? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo, pero ¿quiénes? Dice Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amados. Para ellos está abolida la ley del pecado, de resto no. De resto la ley del pecado está ahí vigente y es una ley que gobierna. Y así nomás no se puede librar uno automáticamente de esta ley. El único que lo puede librar es el Señor. Y siempre y cuando nosotros no nos acerquemos a Dios, siempre vamos a vivir en pecado. Porque para eso es esa ley. ¿Para llevarnos a qué? A fin de muerte. Entonces miremos que el pecado lo único que ha hecho es traer enemistad entre Dios y nosotros. Hoy en día que estamos en Cristo Jesús y hemos sido libertados, porque la Escritura nos habla de la libertad en Cristo Jesús, amados, nos da vergüenza de lo que éramos antes. Pero hoy, gracias a Dios, hemos sido justificados por Dios. Y no podemos vivir en enemistad con el Señor. Porque miren, los deseos de la carne, ¿sí?, no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. O sea, mi vieja manera de vivir no me llevaba a cumplir a mí con la ley. Aún ni me acercaba a la ley. Lo que hacía era condenarme cada día más. Ninguno de nosotros, amados, viviendo sin Cristo, podemos nosotros librarnos de la condenación. Ninguno de nosotros, amados, podemos acercarnos a la ley de Dios sin Cristo. No nos podemos someter a ella. La única forma de someternos a través de la ley del Espíritu, o sea, el amor de Dios en Cristo Jesús, que es lo que nos capacita a nosotros. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es ahí donde quiero abordar esta parte
Y yo veo muchas personas hoy en día, amados, que Dios te bendiga, Cristo te ama. Sí, no estoy juzgando, amados, sino que es que la Biblia a mí me habla de un fruto, amados. La Biblia a mí me habla de un fruto y que por un fruto yo voy a conocer. ¿Sí? Ahora, la Biblia también, el mismo Pablo lo está diciendo aquí en el verso 16, la misma escritura también testifica, el Espíritu testifica, amados, de los que son hijos de Dios. Y si el Espíritu mismo da testimonio. Ahora, ¿cómo veo yo tu testimonio? ¿Cómo ves tú mi testimonio espiritualmente? Es que usted no conoce mi intimidad con Dios. Es que usted no sabe los secretos mío con Dios. Pero ¿cómo? Si los secretos tienen que recompensarse en público. Tiene que reflejarse, que eso que tú haces en secreto se tiene que manifestar en tu testimonio, ¿sí? Y es que la Biblia da testimonio ¿de quién? A nuestro espíritu, ¿sí? De que somos hijos de Dios. Entonces tiene que reflejarse de que somos hijos de Dios, de que hemos sido librados de la ley de ¿qué? Del pecado, que ya no estamos caminando para muerte, que hoy en nosotros rige la ley del Espíritu, que para nosotros no hay condenación, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ya hemos desechado la mente carnal, hay que desechar esa mente carnal. Ahora, muchas veces nosotros nos confiamos porque tomamos la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Pero nos vemos en el mismo cuerpo físico. No es que yo tomé la decisión y entonces yo no veo que ocurre nada en mi vida. Mira, automáticamente el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti que has tomado la decisión. Y en los que ya estamos, amados, no hay justificación ninguna delante de Dios. Al contrario, no nos justifiquemos para que la ley del pecado vuelva a operar en nosotros. Rechacémosla y apeguémonos a la ley del Espíritu para que podamos vivir en libertad y vida plena. La vida que Cristo nos quiere dar a través del plan de salvación. Y aceptar esa redención que Cristo nos ha dado. Y es que Pablo aquí les está diciendo, mire, ni la ley de Moisés en el versos 3, ni la ley de Moisés los podía librar a ustedes del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y la ley del pecado no les podría dar vida. El único que les puede dar vida es Cristo a través de la ley del Espíritu. Y sigue diciendo acá, mas vosotros, ahora dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Todo cristiano, todo creyente debe vivir conforme al Espíritu, porque el Espíritu testifica de que Él es hijo de Dios, ¿sí o no? Entonces no podemos decir que somos hijos de Dios y vamos a reflejar entonces la obra de la carne en nuestras vidas. No, porque ya hay un arrepentimiento y una conversión. Entonces vivamos de acuerdo ¿a qué? Al fruto del Espíritu. Ahora, ¿cuándo se refleja el fruto del Espíritu? Cuando verdaderamente hay una conversión y un arrepentimiento. Porque por eso Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo, ¿mora el Espíritu de Dios en vosotros? ¿Mora el Espíritu de Dios en mí? Entonces vivamos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a las obras de la carne. ¿Sí o no? Porque el fin de las obras de la carne lo único que trae para nosotros es ¿qué? Es muerte. Por eso tenemos que estar agradecidos, amados. Agradecidos por la libertad que Cristo nos da. Mire, nadie, amados, nadie podía libertarnos a nosotros de esa ley. ¿De qué ley? La ley del pecado. Miren que ni siquiera la ley de Moisés nos podía ayudar. Bendita sea la gloria de nuestro Padre Dios maravilloso, que se despojó de su Hijo y lo hizo en semejanza de hombre y en condición de pecado, amados, débiles como nosotros, pero sin pecado, para podernos redimir a nosotros de la condenación eterna. Miren esto, amados, pero mire lo que sigue diciendo. Dice esto, miren, ¿sí? Si Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ay, bendita sea la gloria de Dios. Mi alma alaba a Jehová, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es que te alabo y te bendigo, Señor. Mire, amado, bendito Dios, no nos podemos engañar. ¿Sí? Una vez que en nosotros está la ley del Espíritu, una vez que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, amado, tiene que reflejarse el fruto del Espíritu. Bendita sea su gloria. No podemos, amado, decir que está el Espíritu Santo de Dios y seguir viviendo, ¿qué? Bajo nuestras propias concupiscencias o nuestros propios deseos. No, que es que todo es un proceso. Sí, es un proceso, pero ¿qué proceso? No es que Dios traga conmigo, sí, pero qué disposición, amados. Si el Espíritu dice la palabra que el Espíritu nos anhela celosamente, o sea que quiere Él llevarnos en esa coinonía, en esa comunión, en esa integración de este nuevo hombre, esta nueva mujer, este hombre redimido, esta mujer redimida en la cual ya no opera la ley del pecado porque fue abolida en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo, este hombre que está en libertad y en vida nueva, en vida plena, para transmitir vida a través de ¿qué? De la predicación de la palabra de Cristo, amados.
Y es que si nosotros estamos en el Señor, si nosotros vivimos en Dios, tenemos que vivir en la libertad con que Dios nos ha llamado. Ya no nos sometamos más al pecado, no somos esclavos del pecado. Si usted está en Cristo, amado, y usted se somete a los deseos de su carne, a los deseos de su mente carnal, a sus propias concupiscencias, sencillamente, amado, usted se está engañando. Porque primero ya nuestra mente ha sido libre de la carnalidad. Nuestro cuerpo ha sido libre del pecado. Y la ley del pecado fue abolida en la carne de Cristo. Entonces vivimos en libertad. Pero en libertad, ¿para qué? Para obedecer al Señor, no para pecar. Amén. Entonces miremos lo que sigue diciendo la Escritura. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Del pecado, ¿sí o no? Ya el cuerpo no lo podemos prestar para el pecado. Nuestra libertad no puede ser para pecar, al contrario, nuestra libertad tiene que ser para vivir en justicia, ¿sí? Porque hemos sido justificados y lavados ¿con qué? Con la sangre de Cristo, ¿sí o no? Mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Entonces, toda persona renacida y convertida de nuevo, y renacida de nuevo, debe reflejar el fruto del Espíritu. Donde vaya, sus acciones, sus testimonios, su forma de vivir, todo tiene que reflejar que es una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Acaso no dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Entonces, esto de que esto es con la disposición y vamos, sí, Dios trabaja con la disposición y estoy de acuerdo, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde nos vamos a disponer? ¿Sí? Y ahora esto de que no, que es un proceso, ¿qué proceso? Si Él está hablando de que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y miremos entonces lo que sigue diciendo la Escritura aquí, amado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces miremos, tenemos esa esperanza, ¿sí? Es como una promesa que Dios nos está dando ahí, ¿sí? ¿No? Una vez abolida la ley del pecado en nuestra carne, primero abolida en la carne de Cristo y ahora en nuestras vidas, ya no podemos vivir bajo temor, ya no podemos vivir pensando que vamos a ser condenados, ¿sí o no? Tenemos que ir en la libertad que Dios nos ha llamado, vivir tranquilo, esperar esa manifestación del Señor, ¿sí o no? Poder gozarnos cuando estemos delante del tribunal de Cristo. ¿Pero quiénes? Ahí el verso 1 lo dice. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es claro. Entonces, estando viviendo conforme al Espíritu, amados, podemos estar tranquilos, ¿sí? Y es una bendición de Dios que nos haya librado de la condenación, porque la ley de Moisés no lo podía hacer. Y eso es lo que Pablo quería que ellos entendieran. Amados, si usted ha tomado la decisión de acercarse al Señor, mire, manténgase, sosténgase. El Señor, el amor del Señor, ese amor ágape es un amor sacrificial, un amor que no mide barreras, un amor que no condiciona, amados, un amor que está disponible las 24/7, los 365 días del año, para usted, amado, para mí, para que nos mantengamos ahí en vida plena, en comunión con el Señor. ¿Saben por qué, amados? Porque si seguimos con esa